comenzar con nuestra clase del día de hoy. Estamos ya en la clase o en la sesión 4 del libro 3. Estamos en Unidos en Jesús, libro 3 que se llama El Llamado. Bueno, vamos a checar primero a ver si nuestra transmisión está funcionando bien el audio y ya seguimos. Bueno, sí está bien. Entonces, podemos comenzar. Vamos a orar para comenzar. Padre, queremos darte gracias por esta mañana, gracias por tu cuidado, gracias por este lugar que has provisto también para poder reunirnos de una manera mejor, Señor, tal vez un poco más cómoda, ya no tan apretados como estábamos ahí en Santa Lucía, Padre. Gracias porque eres bueno, porque has provisto de la nada, tú has hecho esto, Padre. Te agradecemos mucho por eso y te pedimos que nos ayudes a estar atentos a esta clase, a esta sesión número 4 y que podamos aprender a cómo ser discípulos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces estamos en la sesión 4 que se llama... ¿Quién me puede decir cómo se llama esa sesión 4? ¿Los que tienen libros? Muy bien, las prioridades de un discípulo. Seguir a Jesús significa vivir una vida que refleje su carácter y sus prioridades. No sé si estoy medio sordo o no me escucho igual. ¿Sí se escucha? Bueno. Entonces, seguir a Jesús, ¿qué significa según este manual? Vivir una vida que refleje su carácter. Cuando hablamos de carácter, ¿de qué hablamos? De su estilo de vida, ¿verdad? De su forma de ser, de su forma de pensar, incluso de su manera de hablar, en cómo vive una persona. Entonces nosotros, como discípulos de Jesús, dice el manual, debemos ser personas que reflejan su carácter. Y también vamos a reflejar sus prioridades. ¿Qué era lo que Jesús quería? ¿Qué era lo que a Jesús le interesaba? De eso se trata. ¿Qué eran las cosas ¿Cuáles eran las cosas más importantes para Jesús? Entonces, como discípulos debemos vivir de esa manera. Así que, bueno, ahí en la sección que dice reflexiona, dice: en la sesión anterior estudiamos cómo Jesús invita a personas de todos los trasfondos, profesiones, condiciones sociales y edades para que lo sigan. Es una gran verdad, ¿verdad? Jesús llama a personas, no un grupo, por decirlo así, especial de personas, sino que son personas de todos tipos, de todas clases, de todas edades, de todos idiomas, con diferentes historias. Algunos discípulos de Jesús son personas que han nacido en familias cristianas de muchos años, tal vez de muchas generaciones atrás han sido cristianos en sus familias. Hay otros que lo conocen pues por la gracia de Dios solamente. De repente Dios los alcanza en la calle, perdidos en algún vicio, en grandes pecados, y Dios los saca de allí y los transforma. De cualquier edad, no importa qué edad tengamos, Jesús nos llama, si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos, ¿verdad? Algunos los ha llamado muy niños, 7 años, 8 años. A otros, pues ya más grandes, ¿verdad? 60 años, 70 años, 50 años. Algunos otros 15 años, 20 años, 25 años. Jesús llama a personas de diferentes trasfondos, profesiones. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy doctor. Bueno, eso no te asegura que Jesús te va a llamar, pero tampoco te asegura que Jesús no te va a llamar, ¿verdad? Alguien va a decir: híjole, yo soy un abogado. ¿Cuál es la fama de los abogados? Poquito tramposos, ¿verdad? Poquito tranzas. Y sí, híjole, este cuate es abogado, no hay esperanza. Pero no, también para él hay esperanza. Y vemos a un campesino por aquí sembrando, cuidando sus chivitos. Hay esperanza para ese hombre que anda cuidando sus chivos, su burrito. ¿Será que Jesús puede fijarse en alguien como él?
llenándose de lodo por todo por allá? Claro que sí. Jesús llama a personas sin importar su profesión, sin importar su trabajo. Entonces eso es lo que hemos estado viendo. Dice, también analizamos cómo realmente ser un seguidor de Jesucristo. Así que en esta sesión 4 vamos a ver las prioridades de un discípulo. Y hay una introducción de un hombre que ni sé cómo se pronuncia su nombre, pero pues según la historia que cuenta ahí es un imitador de ese famoso cantante, creo que era, ¿no? Elvis, bastante famoso. Y dice que este hombre lo imitó tanto que llegó casi a perfeccionar pues las técnicas para que su actuación pareciera mucho a la de Elvis. Y nosotros siempre somos como aprendemos a imitar a las personas o a veces no a imitarlas, pero cuando pasamos mucho tiempo con una persona, sus maneras de ser, sus costumbres, incluso su manera de hablar, se nos empiezan a pegar, como decimos, ¿verdad? Incluso a veces en los matrimonios, con mi esposa, a veces nos da risa y nos asusta a veces un poco, porque a veces estamos pensando en alguna situación, y ella me dice, o yo le digo, estaba pensando si hacemos esto. Y ella dice, yo te iba a decir que estaba pensando exactamente lo mismo. Es algo que raro, es algo extraño, porque no nos ha pasado una vez, ni dos, ni tres, sino que es muy constante. Incluso cuando compartes mucho tiempo con una persona, incluso empiezas a pensar cosas muy parecidas. Y puedes ver cómo mi esposa tal vez usa a veces palabras que yo uso. Bueno, ya no usaba las palabras que usa ahora porque pues su cultura es diferente y hablan de manera diferente, pero ahora habla más como nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos mucho tiempo con una persona somos o tendemos a imitarlos o a pegársenos lo que hablan, lo que dicen, cómo viven. Y de eso se trata esto de ser discípulos. Dice aquí, los verdaderos discípulos de Jesucristo son personas dedicadas a imitar a Jesús. Entonces, ¿a qué se dedica un discípulo? A imitar a Jesús. Ese sería el ideal, ¿verdad? La meta del cristiano, ¿qué es? Ser semejante a Cristo. Imitar a Cristo en todas las áreas de su vida, en todos los aspectos. No solamente cómo habla, no solamente cómo piensa, sino cómo vive. En la totalidad de su vida debe ser su meta, ser semejante a Jesús, imitar a Jesús. Y de eso nos habla este manual. Y una y otra vez Jesús les dijo a sus seguidores que hicieran lo que Él hizo, que vivieran como Él vivió y que anduvieran como Él anduvo. Si buscamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, vamos a ver algo interesante ahí. ¿Vamos todos ahí? Juan 13, 34. Dice así, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Entonces, según este pasaje, ¿en qué debemos ser igual a Jesús? ¿O en qué debemos imitar a Jesús? Pero en este versículo específicamente, ¿en qué área? ¿O en qué manera? En el amor, ¿verdad? Así como yo los he amado, ustedes también ámense unos a otros. Jesús nos manda a imitarlo en el amor. Así como Él nos amó, nosotros amémonos los unos a los otros. Si vemos otro pasaje, Juan 14, 12, si alguien puede leerlo, si lo tiene. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Bien, en verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará
también somos llamados también a hacer las mismas obras de Jesús. Hablando no precisamente de las sobrenaturales, ¿verdad? No podemos levantar a Lázaro, ni resucitar a una niña, ni hacer que los ciegos vean, ¿verdad? Pero hay muchas obras que Jesús hizo que nosotros somos llamados a hacer también. Vamos a otro versículo, Juan 20:21. Dice así: Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. De la misma manera que Jesús fue un enviado, podemos decirlo así, un misionero, de la misma manera nosotros somos enviados también a predicar el Evangelio. Todos podríamos decir que somos misioneros. Tenemos una misión en este mundo, sin importar en qué lugar estemos. Si estemos en nuestra propia casa, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia colonia, o en otro estado, o en otro país. No importa dónde estemos, somos llamados a ser misioneros, al igual que Jesús fue llamado a ser un misionero. Recuerdo una canción que cantábamos en el Instituto Bíblico que se llama... ¿Cómo se llama esa canción? Corazón misionero se llama. Ayúdanos a tener un corazón misionero, de la misma manera que Jesús tuvo un corazón misionero. Entonces, debemos imitar a Jesús también siendo misioneros, como Él fue un misionero en esta tierra. Dejando su comodidad, dejando su trono de gloria, dice esa canción, dejaste tu trono de gloria y viniste a esta tierra. De la misma manera, muchas veces nosotros somos llamados a dejar nuestras comodidades y venir a otro lugar. Imagínense, David caminaba sobre nieve, ahora camina sobre puro lodo, resbalándose y casi ni pudiendo entrar al templo. Entonces, somos llamados a dejar muchas cosas, todo, con tal de ser imitadores, discípulos verdaderos de Jesús. Dice más adelante el manual: a lo largo de toda la Biblia se nos dice que el plan de Dios para nosotros es que seamos como Jesús. Romanos 8:29 dice que el plan de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice más, el apóstol Pedro animó a los creyentes a seguir los pasos de Jesús. El apóstol Pablo dijo que él iba a trabajar duro hasta que Cristo sea formado en vosotros, según Gálatas 4:19. Así que Pablo dice: voy a trabajar duro para que Cristo sea formado en ustedes. Y de eso se trata todo. Dios quiere trabajar en nosotros para que Cristo sea formado en nosotros, como aquel escultor que toma una piedra y empieza a imaginar en su mente algo que él quiere hacer, un caballo, vamos a suponer. Entonces empieza a quitar las partes que sobran, ¿verdad? Hasta que puede darle forma de un caballo, y lo va puliendo cada vez más, lo va perfeccionando. De la misma manera, Dios muchas veces golpea con su martillo hasta que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Hay un video en YouTube donde un hombre golpea a otro con un cincel y un barro. No realmente, pero va dándole, ¡pah! Y ese hombre se caja, y pues le está diciendo: así te está formando Dios. Los golpes duelen, pero es para nuestro bien. Dios trabaja de esa manera muchas veces. Así que el fin de todo es que nosotros seamos semejantes a Jesucristo, porque somos discípulos de Jesucristo. Nosotros no somos discípulos de los pastores o de los famosos predicadores que vemos en YouTube o en televisión, que escuchamos en conferencias, sino que somos discípulos de Jesús. El trabajo de los pastores, predicadores y conferencistas, por más famosos que sean, siempre debe ser uno: poner o guiar tu mirada a Jesús, que es el verdadero maestro, es al que nosotros seguimos.
Y es al que nosotros queremos apuntarte siempre que tenemos la oportunidad de hablar a Jesús, a que mires a Jesús, a que veas a Jesús, a que puedas y todos juntos podamos pensar como Jesús, hablar como Jesús, vivir como Jesús, ver a la gente como Jesús veía a la gente. ¿Recuerdan ese pasaje bien famoso que siempre viene a mi mente? Y dice que Jesús andaba por allá en el campo, creo, y dice, y levantó los ojos de repente y miró a las multitudes. Y dice, y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero a veces cuando yo levanto mis ojos y veo a las multitudes, digo, híjole, esos cuates son bien malos, bien pecadores, ojalá que caiga un rayo y los eliminen una vez. No hay en mí la actitud de Jesús. Y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, ovejas que no tenían quien las cuidara, ni quien las guiara. En mi corazón casi nunca se levanta el anhelo de decir, yo quiero ir y quiero mostrarles al pastor que puede guiarlos, al pastor que puede darles vida eterna. Pero ese es el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros para que podamos ser como Jesús, para que podamos ver a la gente como esas ovejas que necesitan de un pastor. El plan de Dios para cada seguidor de Jesús es ser semejante a Jesús. Y viene la primera pregunta que está en el manual. ¿De qué manera puede hoy una persona imitar a Jesús? ¿De qué manera nosotros en este día, en la actualidad, podemos imitar a Jesús? A ver, ¿quién puede responder? ¿O quién quiere responder? Tratando de dar testimonio a otros, que otros conozcan de Cristo y permiten a seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra opinión, otra respuesta para complementar la que ya dio el hermano Eduardo? ¿De qué manera puede hoy una persona imitar a Jesús? A ver. Actuando como Él, viviendo como Él. Más específicamente, ¿cómo actuó Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿cómo actuó Jesús cuando vio a un ciego, por decirlo así? ¿Qué es lo que Él hizo? Claro, Jesús le devolvió la vista, ¿verdad? No podemos nosotros hacer eso, pero en ese devolverle la vista había amor por esta persona, había compasión por él. Entonces nuestra actitud va a ser la misma, no solamente cuando veamos ciegos, ¿no? No es necesario ir a buscar ciegos por todos lados, para sentir compasión de ellos. Ciegos hay, pues en todos lados, no precisamente físicamente, sino ciegos espirituales que no pueden ver la luz de Cristo. De otra manera que podamos imitar a Jesús. A ver. A todos, aun cuando nos parezca tan imposible de que creyeran o que cambiaran. Bien, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a todos, aun cuando sea o parezca imposible que puedan ser personas que lleguen a creer en Jesús. Sí, podemos imitar a Jesús amando a la gente como Jesús amó a la gente, enseñando a la gente la palabra de Dios como Jesús enseñó a la gente. Podemos ser honestos como Jesús era honesto en nuestros trabajos, en todas las cosas podemos hacerlo. Podemos recibir a la gente, atender a la gente, ser amables con la gente como Jesús fue amable con la gente. ¿Qué crees que es lo más difícil de tratar de vivir como Jesús? ¿Qué es lo más difícil o qué nos impide vivir como Jesús? ¿Qué creen que es lo que más nos impide vivir como Jesús? Señorita Shania, veo que estás muy reflexiva. ¿Qué crees que te impide a ti vivir como Jesús vivió? Amando a la gente, perdonando a la gente, ayudando a la gente. Creo que lo más difícil es perdonar. Es perdonar a la gente.
Pero ¿qué te impide hacerlo? ¿Por qué no puedes? No es tan fácil como decir, sí, te perdono, no pasa nada, no hay problema. Porque, pues, me enojo que hagan algo y después me castigo algo así. Bien. A ver, ¿alguien más? ¿Qué hace difícil? ¿Qué nos hace difícil ser como Jesús? Vivir como Jesús. No amamos como Él ama. Nuestros propios deseos egoístas. Nuestros propios deseos. El egoísmo. Todas esas que han dicho, podemos resumirlas en una sola palabra, que es pecado. Nuestro pecado es el que impide que seamos como Jesús. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque odiamos en lugar de amar, porque buscamos nuestros propios intereses, nuestros propios beneficios y no podemos buscar el de los demás. Pero Jesús sí lo hacía. Él siempre estuvo viendo por los demás, cómo ayudar, cómo salvar a la gente. Nos vio perdidos y vino a buscarnos. Así que pasamos a la siguiente sección, que es Conoce la historia. Dice aquí, esto es interesante. Pasaron 2 años desde que Pedro y Andrés se encontraron por primera vez con Jesús. Durante el primer año y medio, ellos siguieron a Jesús de lejos, analizaron sus declaraciones y tuvieron la convicción de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Así que hubo un tiempo donde los primeros discípulos siguieron a Jesús, sí, pero no de una manera tan cercana, no de una manera tal vez tan comprometida, ¿verdad? Sino que lo estuvieron siguiendo de lejos, como viendo qué hacía. ¿Realmente este amigo será el que pensamos que es? ¿Será verdaderamente el enviado de Dios? Así que cuando llegamos a Mateo 16, vemos la declaración de Pedro cuando el Señor Jesucristo les dice, la gente dice que, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesús. Ellos dijeron, no, pues un profeta, que eres Elías, que eres este o que eres el otro. Y entonces Jesús les dice a ellos ahora, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro, el más valiente de todos parecía, ¿verdad? Se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien Pedro, excelente, una palomita para ti. Pero sabes Pedro, esto no lo has descubierto tú, sino que el Padre te lo ha dado a conocer. Así que ellos siguieron a Jesús, vieron cómo actuaba, cómo vivía, cómo hablaba, cómo pensaba. Y Dios pudo revelarle a Pedro que Jesús era el Cristo, el ungido, el verdadero enviado por Dios para salvar a su pueblo. Así que, dice, entonces respondieron a su llamado para seguirlo y se convirtieron en pescadores de hombres. Durante los meses siguientes, Pedro, Andrés, Santiago y Juan siguieron de cerca a Jesús. Lo vieron hacer milagros, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y confrontar al mundo religioso del momento. Sin duda, estaban en una curva ascendente de aprendizaje. Pero ahora Jesús volvía a elevar el nivel. Luego de 2 años de ministerio, el movimiento crecía tan rápidamente que Jesús necesitaba identificar y capacitar a algunos discípulos para que dirigieran el movimiento una vez que Él ya no estuviera. Así que el ministerio de Jesús iba creciendo, iba en ascenso. Cada vez Jesús era más conocido, tanto que Jesús decía, ya no hablen tanto, ya no den a conocer a más gente, porque las multitudes seguían a Jesús. La mayoría por razones equivocadas, ¿verdad? Porque Jesús los alimentaba, porque Jesús los sanaba, porque Jesús los ayudaba. Pero entre esta gente, entre este montón de gente que lo seguía, Jesús quiso escoger a 12 hombres. 12 hombres a los cuales Él los iba a hacer sus alumnos más cercanos, los más íntimos, por decirlo así, para enseñarles cosas que a los otros pues no les enseñaba, ¿verdad? Iba a ser algo más intensivo con ellos. Iba a enseñarles más cosas que ellos necesitaban saber, porque después ellos iban a ser los encargados de llevar este movimiento de Jesús más adelante. Cuando Jesús se fuera,
ellos serían los encargados de seguir con esto. Imagínense qué tareita les estaba dejando, ¿verdad? Por supuesto, sabemos ahora que ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de estos amigos fueron los que hicieron crecer todo esto. Fue Dios y la obra de Dios. Pero esos hombres fueron usados por Dios para hacerlo. Y si cuando nosotros vemos a estos 12 hombres, pues no eran nada espectaculares, ¿verdad? Incluso cuando vemos Marcos, vamos a leer Marcos rapidito, Marcos 3, perdón. Marcos 3, versículos 13 al 19. Por favor. Dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Carmelita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Muy bien, gracias, hermano. Hay varias cosas que me llaman la atención en este pasaje. Lo primero es el versículo 13. Después Jesús subió al monte. Llamó, dice, a los que él quiso. Entonces Jesús puso los ojos sobre la gente y llamó a los que él quiso. No es como que Jesús dijo, ¿quiénes quieren venir? ¿Quiénes quieren ser mis discípulos? Y no es como que todos levantaban la mano y dije, bueno, pues los que levantaron la mano vengan. No, él dijo, los vio y dijo, a ver, tú. Y él llamó a los que él quiso. Eso es bastante interesante, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los que Jesús quiso? Y ellos vinieron a él. No pusieron ninguna resistencia. No es como que dijeron, no, gracias por tomarme en cuenta. Me siento muy honrado, muy halagado por verme a mí tan guapo, tan bien peinado. Pero por ahorita no. No, dice que él los vio, los escogió y ellos vinieron a Jesús. Vinieron a Jesús y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y luego nos dice, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a 12 y va mencionando los nombres, ¿no? Simón, me llama la atención esos dos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Híjole, si algún día me invitaran a jugar fútbol y me dijeran, oye, ¿contra qué equipo vamos? No, pues el otro equipo trae a esos cuates que les llaman los hijos del trueno. No, pues no, al otro domingo entonces nos vemos, ¿no? Da como miedo su nombre de esos cuates porque parecía que eran medios decimos de pocas pulgas, ¿verdad? Como que se enojaba muy rápido. Después luego querían hacer oye Señor, aquí no nos recibieron, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y se queden todos como chicatanas ahí en el comal? Entonces esos eran los hijos del trueno, los discípulos que Jesús escogió. No eran cualquier cosa, ¿eh? Dice luego, y después dice, Judas Iscariote, el que también entregó. Había un traidor entre esos 12 que Jesús escogió. ¿Jesús sabía que le iba a traicionar? Claro, por supuesto. A Jesús no es como que como decimos, le clavaron el puñal por la espalda, ¿verdad? No, él lo sabía, él conocía a cada persona. Incluso hay un pasaje donde dice que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, ¿verdad? Porque conocía el corazón del hombre. Entonces, había un traidor, los hijos del trueno, que seguro querían hacer guerra por cualquier cosa. Estaba Pedro, ¿verdad? Que después era el más valiente, pero después fue como parecía
o a nuestra vista el más cobarde, ¿verdad? El que se dijo, no, yo no lo conozco, ese amigo, no, ni lo he visto, no, ya les dije que no lo conozco, ¿verdad? Entonces, esos eran los discípulos que Jesús mismo escogió para que fueran sus seguidores. Dice, basado en estos versículos, ¿cuáles cualidades crees que Jesús buscaba en esos discípulos? ¿Cuáles creen que eran las cualidades que Jesús buscaba o que tal vez vio en estos hombres? Que eran pecadores, tal vez la única, ¿verdad? Si Jesús hubiera querido hacer un ejército para ir a pelear, tal vez había escogido bien con los hijos del trueno, ¿verdad? No, pues es buena elección, Jesús, vamos a pelear, pues estos parecen buenos. Pero no, parecía que no había ninguna cualidad en esos amigos. Bueno, tal vez, alguien decía, tal vez buscaba que fueran hombres dispuestos a aprender. Nada más, no se necesitaba más. Gente dispuesta a aprender de Jesús. Y pienso que sí, por eso lo seguían, ¿verdad? Por eso ellos seguían constantemente a Jesús, porque tal vez les gustaba escuchar las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús decía, y cómo vivía también. Era algo que les llamaba tal vez la atención. Buscaba hombres que fueran enseñables. ¿Alguna vez estás topado con una persona que no es enseñable? De esos cuates que bueno, no se la saben de todas, sino que piensan que se la saben de todas. Y tú quieres decirle algo, pues indicarle algo, y dicen, no, yo lo hago mejor. No, yo lo hubiera hecho así. No, así no es. Yo lo hubiera hecho así porque parece que así es más efectivo, ¿verdad? Me acuerdo la primera vez, no sé si ya les había contado, la primera vez que me tocó dar un devocional en el Instituto Bíblico, híjole, qué horrible que fue eso. Lo más difícil de mi vida. Ya, pues, te avisaban como el fin de semana, no, pues el lunes y el martes se toca dar el devocional. Yo nunca me había parado frente así a la gente, nunca había hablado así. Entonces era lo más horrible. Bueno, ya empecé a hablar, ¿qué dije? No sé, ni me acuerdo. Pero uno de mis compañeros estaba, pues ahí distraído, jugando. Después uno de los que cuidaba la hora del devocional me dijo, oye, ¿sí te diste cuenta lo que estaba haciendo este amigo? No, sí lo vi. Ya hablé con él, me dijo. Pero me dijo que él ya no necesitaba escuchar a los que apenas están empezando, porque pues él ya sabe predicar. Así que pues él necesitaba algo más fuerte. Entonces, personas no enseñables, que pues a veces... Que Dios nos libre de ser personas no enseñables, ¿verdad? Que no nos quiten nunca las ganas de seguir aprendiendo de los demás hermanos. No importa cuántos años tengas en el cristianismo, siempre necesitamos ser humildes y tener un corazón enseñable, porque es Dios quien moldea nuestros corazones. Hay cierta parte de humildad en todo esto. Por más que sepas, siempre hay algo que Dios te va a enseñar. De la persona que tal vez menos te lo esperas, o por medio de la persona que menos te lo esperas. Así que tal vez Jesús solamente necesitaba o buscaba hombres enseñables, que aprendieran lo que Él les iba a enseñar. ¿Qué crees tú que significa que estuviesen con Él? Esta frase. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Qué significa que estuviesen con Él? Dispuestos a seguirle. ¿Algo más? Que estaban con mucho gusto. Que estuvieran con mucho, con Jesús, con deseos de estar con Jesús. ¿Sí? ¿Algo más? Una comunión cercana, una comunión íntima con Él, que vivieran con Él, que aprendieran de lo que veían de Él. Y enviarlos. ¿Qué quiere decir enviarlos? ¿Qué significa enviarlos? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Bien. Una vez que les había preparado, que ellos habían visto cómo Jesús vivía, cómo enseñaba, ahora iba a ser el turno luego de ellos a ser enviados y ahora a enseñar las cosas que Jesús les había enseñado a ellos. Es así como
creo que comienza el libro de los Hechos, ¿verdad? Que los discípulos, dice, siguieron haciendo las cosas que Jesús, o predicando las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Jesús hacía, vivía y enseñaba. De la misma manera, los discípulos estaban llamados a vivir y luego enseñar las cosas que Jesús les había encargado. Entonces, y para nosotros es exactamente lo mismo. Aprendemos de Jesús, tratamos de vivir como Jesús dijo que debemos vivir y luego vamos y enseñamos a los demás. De eso se trata el discipulado, ¿verdad? Aprendemos, vivimos, enseñamos. Y es un círculo. Aprendemos, vivimos, enseñamos. Aprendemos, vivimos, enseñamos. Y lo traspasamos a otro. Y ese otro aprende, vive, enseña. Aprende, vive, enseña. Y es un círculo que nunca va a parar. Siempre aprendemos, vamos y vivimos, vamos y enseñamos luego lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque la enseñanza es más efectiva si la vivimos antes de enseñarle. ¿Qué más sigue? Analiza la historia. Jesús usa a personas comunes. Jesús escogió cuidadosamente a esos discípulos para que fueran líderes. Cuando menos era un grupo interesante. Ninguno era rico, no tenían un nivel alto de educación, ni eran poderosos, ni tenían algún rango en la élite religiosa. De hecho, eran todo lo contrario. La mayoría eran jornaleros, otros eran políticos fanáticos, un cobrador de impuestos deshonesto, y los otros eran personas sin importancia de pueblos pequeños. Dice, observa cómo Hechos 4:13 se refiere a Pedro y a Juan. Dice así Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando las personas vieron a Pedro y a Juan y vieron cómo hablaban, cómo se desenvolvían, cómo vivían, dice, y ellos sabían, los conocían, sabían quiénes ellos eran, y eran hombres sin letras, eran hombres sin mucha educación, ¿verdad? Se maravillaban las personas cuando veían a Pedro y a Juan, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y eso me da esperanza al saber que escogió a Pedro, saber que escogió a Juan. ¿Por qué? Porque de la misma manera puede escogerme a mí. Es más, nos ha escogido a nosotros para salvación y para ser sus discípulos, para ser sus misioneros en esta tierra, en este lugar y en todos los lugares por donde vayamos. ¿Por qué? Porque Jesús no busca cosas especiales, no busca a alguien muy preparado, no busca solamente a los MacArthurs y los Pipers, ¿verdad? No, Él los ha preparado. Seguramente si ves las historias de estos hombres, no eran lo que son ahora, no sabían lo que saben ahora. Dios les ha ido enseñando en el camino. Y de la misma manera, nosotros, tal vez no sabemos mucho, tal vez no sabemos nada, pero Dios nos va preparando. Hay una frase que dice algo así como, Dios, creo que dice así, Dios no escoge a los preparados, sino que prepara a los que escoge o algo así. Entonces, Dios no te escoge por lo bueno que eres, por lo estudiado que estás, por los títulos que tengas, sino que Dios te escoge por su sola gracia. Y Él te capacita para ir y que hagas su obra. Así que esto nos da esperanza, saber que Pedro fue escogido, saber que Juan fue escogido, que Jacobo fue escogido y que todos los 12 fueron escogidos por Jesús sin ser nadie. Jesús transformó a estos hombres comunes y sin educación. Eso debe darnos consuelo. A Jesús le encanta usar a las personas comunes para hacer cosas extraordinarias que son poco comunes. Dice aquí, ser un seguidor de Jesús no significa que siempre hagamos cosas extraordinarias para Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que un seguidor de Jesús puede hacer para llevar adelante el reino de Dios?
Cuando escuchamos que somos encargados de extender el reino de Dios aquí en esta tierra, se oye como algo difícil, ¿verdad? Algo bastante imposible para nuestras capacidades, para nuestro alcance. El reino de Dios en esta tierra y somos nosotros los encargados. Híjole, qué responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para llegar a la meta o a esa meta? ¿Quién quiere compartir? ¿Cuáles son algunas cosas que un seguidor de Jesús... ¿Cuántos hay seguidores de Jesús aquí? Pues tal vez la mayoría, ¿verdad? Entonces podemos decir que la mayoría son seguidores de Jesús. Entonces la pregunta es ¿para quién? Para ustedes, precisamente. Shania, Anita, Brenda, Iván, Carla, para todos. Somos seguidores de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué debes hacer tú para llevar adelante el reino de Dios? A ver, ¿qué? A ver, Carla. Es que cada que alguien se agacha así es como, no me veas, como que piensa que por agacharse así ya se hizo invisible, pero pues lamentablemente se hace más visible. No tienes que exponernos una hora de lo que debe hacer, solo con una frase, con una palabra, está bien. Pues hacer lo que Él nos manda, como por ejemplo los discípulos. Muy bien, hacer lo que Él nos manda, hacer discípulos, hacer más discípulos. ¿Alguien más quiere opinar? Anita, estoy seguro que está ansiosa de opinar. Ya dijo Carla, hacer discípulos. ¿Algo más? Compartir la palabra. ¿Cómo se hacen discípulos? Pues compartiendo la palabra, compartiendo el evangelio, compartiendo pues la palabra de Dios. ¿De alguna otra manera? Orando para unirnos a la voluntad de Dios, a lo que Él ya tiene designado. Bien, orando. Siempre es interesante porque la oración a veces se queda olvidada, ¿verdad? Es algo más como de, tengo que moverme, tengo que predicar, tengo que hacer. Pero a la oración como que se le toma algo como es algo como más pasivo, digámoslo así, como más escondido. Entonces como que decimos, pues orar, como que... Pero la oración, pienso que es como el motor que mueve todo lo demás, ¿verdad? Un profesor decía, la oración, ¿cómo decía? La oración es creo que decía así, es el nervio que mueve la mano de Dios o algo así. Cuando oras, Dios va a actuar, Dios va a responder, Dios va siempre a tomar acción en respuesta a tus y a nuestras oraciones. Así que la oración es algo importante. Podemos compartir la palabra, hacer discípulos, orar, ofrendar a las misiones, ofrendar a la iglesia para que más el reino de Dios sea extendido. Y hay muchas cosas más que podemos hacer, reflejar el carácter de Jesús, no solamente aquí, sino mucho más allá afuera, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde estemos, es necesario que reflejemos el carácter de Jesús. Vamos a leer Mateo 11, del 2 al 19. Dice, Jesús inspiró sus prioridades y su carácter en sus discípulos. El resultado final fue que ellos estuvieron capacitados para continuar el ministerio que Él comenzó. Examina las siguientes experiencias de entrenamiento que Jesús tuvo con sus discípulos. Vamos a ver Mateo, capítulo 11, del 2 al 19. Dice así, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, está hablando de Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Entonces Juan el Bautista a este momento ya estaba encarcelado y empezó a escuchar de las obras que Jesús estaba haciendo. Y mandó, Juan también tenía discípulos, ¿verdad? Juan tenía seguidores. Entonces mandó a sus seguidores a preguntarle a Jesús directamente,
¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Juan, como buen judío, sabía que alguien había de venir, que había un Mesías prometido, un ungido que iba a venir a salvar a su pueblo. Así que la duda de Juan, viéndose en la cárcel, encerrado, era, ¿será este el que hemos estado esperando por tantos años? Entonces le dijo, vayan y pregúntenle. Y la respuesta de Jesús es interesante. Jesús no les dice, sí, yo soy, dile que no se preocupe, que esté tranquilo ahí en la cárcel. No les dijo, yo soy, ya lo voy a ir a sacar, ya voy a pagar la fianza. No le dijo así. Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. No les dijo nada más, sí, vayan y díganle que yo les dije que sí soy. Vayan y cuenten lo que están escuchando y lo que ven también. ¿Y qué es lo que ellos oían y veían? Bueno, los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Esa fue la respuesta de Jesús. Los cojos, no, pues están caminando, los ciegos están viendo, los mudos están hablando, los leprosos están siendo limpios. Esa fue la respuesta de Jesús. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y Jesús les hacía preguntas a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Así que esa fue la respuesta de Jesús. ¿Cómo respondió Jesús entonces? Aquí hay una pregunta, creo. Dice, ¿cómo Jesús capacitó a estos discípulos para que hicieran frente a las dudas? Según este pasaje de Mateo que acabamos de leer. ¿Cómo Jesús los capacitó? ¿Cómo les respondió Jesús? Con hechos. ¿Con hechos? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿No? Exponiendo lo que se vivía en ese momento. Exponiendo lo que se vivía, más o menos. ¿Alguien más? ¿Otra tercera? ¿Otra tercera opinión? Pues se propone lo que hizo Juan, ¿no? Que dice que Juan fue entre los nacidos de mujer, no ha habido ninguno como él. Dice que el más pequeño en la vida de los cielos es mayor a él. Entonces, Jesucristo habló de lo que él hizo, pero también de lo que Juan el Bautista hizo, ¿no? Bueno, pero lo que más hizo Jesús es que los capacitó por medio de las Escrituras, por medio de lo que estaba escrito y de las cosas que las Escrituras hablaban de él. Si nosotros vemos la respuesta de Jesús, no es más que una cita de Isaías 35. Es lo que Jesús le responde. ¿Eres tú el que había de venir? Y Jesús no dice sí, sino que le cita un pasaje bíblico. Si vamos nosotros a Isaías 35, versículos 5 al 6,
pues nos vamos a encontrar con una sorpresita, ¿verdad? Dice así, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Entonces Jesús solamente está citando Isaías 35 versículos, bueno, ahora tenemos versículos, ¿verdad? En ese tiempo no había versículos, versículos 5 y 6. Y después dice que este Juan el Bautista es, ¿quién dice que es? Es el que había de Elías, el que se había prometido que había de venir. Entonces Jesús usó la escritura para capacitar a los discípulos cuando tuvieran dudas como la que tenía Juan. Después vemos otro pasaje, Lucas 7, 36 al 50. Vamos ahí, Lucas 7. 36 al 50. Dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué impresionante hubiera sido haber visto esto en vivo, ¿verdad? Este hombre Simón era un fariseo con su propia justicia, sintiéndose bien chido, ¿no? Y llegó esta mujer llorando y lavando, secando los pies de Jesús. Y entonces este hombre pensó, ¿no? Dice que dijo para sí mismo, pensó, no sabe, si este fuera profeta sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando, ¿verdad? Esta es una pecadora de las peores. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, les dijo, te voy a contar una historia, Simón. Mira, esto sucedió. Entonces, la pregunta es, dice, ¿cómo Jesús capacitó a estos discípulos para que practicaran el perdón? Bueno, por medio de una historia, por medio de una ilustración, Él reveló el corazón o la condición del corazón de Simón. Simón se sentía justificado por su, aparente, ¿cómo se puede decir? Falta de pecados. Pero con esta historia reveló que el corazón de Simón la vida de Simón no era tan justa como él pensaba. No estaba tan limpio como él pensaba. Y
pudo mostrárselo a través de esta ilustración que estaba contando de estos dos deudores, ¿verdad? Entonces, dice, Jesús llama y envía. En Marcos 3:14 tenemos un atisbo del plan de capacitación de Jesús para el liderazgo. Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. El plan de capacitación para el liderazgo de Jesús tenía dos partes. Primero, él escogió a estos discípulos para poder estar con ellos. Quería atraer su atención para que ellos pudieran aprender de una manera más profunda sobre su poder y autoridad sobre todas las cosas. Dice ahí, describe una ocasión en el pasado cuando alguien te sirvió de mentor o de maestro. ¿Alguien ha tenido un maestro de algo? De música, en algún deporte, no sé, en algo. O alguien que te haya discipulado, tal vez. ¿Recuerdan algo así? Yo me acuerdo cuando iba a entrenar fútbol y tenía a mi maestro de fútbol y me enseñaba, ¿no? Pues no debes pararte así, tienes que pararte así. No, el balón no se recibe así, se recibe de otra manera para poder reaccionar y pues me enseñaba, ¿no? Y son cosas que pues ya después a lo largo de mi vida no me sirvieron tanto, ¿verdad? Pero en el momento pues sí eran buenas aprenderlas. Tal vez alguien ha tenido un maestro que les haya enseñado diferentes cosas. Tal vez el hermano Eduardo, alguien que le haya enseñado música, porque supongo que no nació pues, ya tocando la guitarra, ¿verdad? Pienso que alguien le enseñó y le dijo, ay, no, los dedos no se ponen ahí, se ponen aquí, no separes los dedos de las cuerdas porque te es más difícil regresar. Bueno, por lo menos unos videos de guitarra que estaba viendo daba consejos, esos consejos del maestro. No separes los dedos de la, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Mastil? ¿Mastil se llama? ¿Diapasón de la guitarra? Bueno, no los separes porque si los separas para hacer la otra nota vas a tardar más y cosas así. Entonces todos tenemos a lo largo de nuestra vida ciertos tipos de maestros que nos enseñan y que sus consejos pues nos son útiles en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? De la misma manera Jesús instruyó a sus discípulos de tal manera que todo lo que él enseñaba les fuera útil a lo largo de sus vidas, no solamente para llevar adelante su misión, sino para que su vida estuviera acorde a la voluntad de Dios, porque también esa es otra de las cosas. No solamente estamos aquí para cumplir la misión de llevar el Evangelio y de extender el reino de Dios, sino también para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es una manera también de ser semejantes a Jesús, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y dice luego, en segundo lugar, Jesús envió a sus discípulos. Él los estaba preparando para que salieran e hicieran lo que él estaba haciendo. Sería un entrenamiento práctico, no una enseñanza elemental. Ellos ensuciaron las manos. En el ministerio y con el tiempo fueron enviados para hacer aquello para lo que él los había entrenado. Esta frase me llama la atención. Ellos ensuciaron las manos. No es como que los sentó como estamos aquí, ¿no? Como en un salón de clases, como un instituto bíblico. Te sientan y te enseñan un montón de cosas que a la semana ya se te olvidaron, pero cuando no hay práctica, pues es difícil, ¿verdad? Siempre los profesores decían, muchachos, están aprendiendo mucho, pero no olviden que esto no es la iglesia. Cuando salgan de aquí a sus iglesias, a sus ministerios, todo lo que han aprendido sí les va a servir, pero no es todo lo que deben aprender. Lo mejor es en la práctica, se aprende mejor en la práctica. Y si te das cuenta cuando vas a la iglesia, cuando llegas a la iglesia, en el instituto bíblico nunca te enseñaron a tratar con un muchacho que está saliendo de las adicciones, pero en la iglesia el pastor te dice, oye, encárgate de este muchacho, acaba de salir del centro de rehabilitación y necesita ayuda. Híjole, pero en el instituto no me enseñaron cómo, qué hago, qué método utilizo. Bueno, pero Jesús llevó a sus discípulos e hizo que se ensuciaran las manos. Iban junto con él, caminaban con él, sentían hambre junto con él. Oye, Señor, ¿no tienes hambre? Nosotros ya fuimos por los tacos de tripa. ¿Y tú? No, dijo Jesús, yo ya comí, yo tengo otro alimento que ustedes no saben. Entonces, lo ideal es ser discípulos
y ensuciarnos las manos junto con Jesús. Algunos ya vinieron, ¿verdad? El otro día a ensuciarse las manos, a ser discípulos y ensuciarse las manos junto con Jesús. Porque todo esto que hicimos aquí también es parte de ser discípulos de Jesús. Ahora tenemos un lugar bien bonito, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado esto. Y Dios nos ha hecho ensuciarnos las manos para aprender. Pregúntenle al hermano Eduardo cuántas veces lo enojé aquí cuando estaba por aquí. Ya solo viniste a comer y ya te vas. Así no se corta, mira, estás cortando chueco. Y vino otro, creo que dijo, no, levanten ese piso, mira qué están haciendo. Vamos para arriba. ¿Verdad? Pero de todo eso se trata, de todas esas maneras, Dios nos enseña a ser discípulos. Nos enseña a ser tolerantes. Nos enseña, no, pues sí, es verdad, estoy cortando chuecos. Mírame el piso cómo está, parece una laguna ahí donde se encharca el agua. No, pues hay que levantar, hay que ser pacientes. Entonces, todo es parte del discipulado, todo es parte del plan de Dios para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahorita van a tener paciencia porque el hermano Eduardo les va a dar un anuncio para finalizar la reunión y van a ver cómo también van a ser discipulados por ese anuncio. Nada más volteen para allá atrás y vean ese montón de tierra que está allá atrás. Bueno, terminamos con la clase por el día de hoy para ya no quitarles más su tiempo de café. Así que gracias, hermanos.